Entonces al estudio de las hormonas esteroidales en mamíferos y cómo estas son sintetizadas. Entonces les recuerdo que dentro de este grupo están los estrógenos, la progesterona, los andrógenos como la testosterona, la vitamina D, que también nosotros somos capaces de sintetizarla. Ya vamos a ver el mecanismo. Los mineralocorticoides como la aldosterona y los glucocorticoides como el cortisol. ¿De dónde se obtiene el colesterol que entra a estas glándulas, a las células de estas glándulas, para que cumplan la función de sintetizar el esteroide que les corresponde? Puede venir de la síntesis de nodo, ¿ya? Como lo vimos en la clase anterior, todas estas células tienen la capacidad de sintetizar colesterol de nodo. Sin embargo, la mayor cantidad de ese colesterol es entregado a estas células por las LDL y en cierta proporción por la HDL, aunque la HDL estaría entregando más que nada colesterol al hígado. También podría ser otra fuente de colesterol, aquellos ésteres de colesterol, es decir, ese colesterol que está siendo almacenado en forma de gotitas de lípidos en el citosol de estas células. Y por otro lado también se podría utilizar aquel colesterol que está siendo recambiado, que viene de la membrana plasmática. Un poco de la función de estas hormonas. Por ejemplo, en la corteza suprarrenal se generan y se sintetizan la aldosterona y el cortisol. La aldosterona estimula la reabsorción renal de sodio y la excreción de potasio. Entonces, es muy importante en la regulación de los electrolitos en el plasma. El cortisol aumenta la gluconeogénesis, un mecanismo que nosotros ya estudiamos. Tiene también acción antiinflamatoria, de hecho se usan los glucocorticoides como un antiinflamatorio, pero se usan en forma controlada, porque después de eso puede provocar otros efectos colaterales como retención de líquido y acumulación de grasa. Y también el cortisol participa en la descomposición de proteína en el músculo, o sea, en la proteólisis. En cuanto a los estrógenos y la progesterona, estas son producidos en los ovarios. Los estrógenos controlan el ciclo menstrual, promueven el desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas. La progesterona participa en la fase secretora del útero y también en las glándulas mamarias. También participa en la implantación y maduración del óvulo fertilizado. Los testículos sintetizan y secretan testosterona, quien estimula la espermatogénesis. También esta hormona promueve el desarrollo de las características sexuales secundarias masculinas, promueve el anabolismo y la masculinización del feto. ¿Ya? Estos son los llamados andrógenos. ¿Ya? Y aquí hay un detalle sobre la glándula suprarrenal. Ahí estaría la corteza, hay una médula adrenal que te secreta otros tipos de hormonas que son más bien también considerados neurotransmisores como la epinefrina y la norepinefrina. Pero la corteza adrenal contiene tres zonas. La zona externa glomerulosa es la que sintetiza y secreta mineralocorticoides, es decir, la aldosterona. La zona intermedia es la zona fascicular que sintetiza y secreta glucocorticoides como la cortisona y el cortisol. Y hay una zona interna que es la reticulares que secreta y sintetiza andrógenos débiles. Entonces veamos la primera etapa en la síntesis de la hormona esteroidales. Esta es una etapa común que va a ocurrir en todos estos órganos que generan esteroides. ¿En qué consiste esta reacción? En la transformación del colesterol, que es una molécula de 27 carbonos, en pregnenolona, una molécula de 21 carbonos. Es decir, vamos a tener que eliminar 6 carbonos. Esta es la etapa limitante de la síntesis de hormonas esteroidales y la que experimenta, como dice acá, mayor regulación. Esto ocurre, o estas enzimas se encuentran en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Entonces, esta enzima, la monooxigenasa del colesterol, va a recibir electrones que están siendo entregados por el NADPH. Nosotros ya sabemos qué mecanismos, qué vías metabólicas generan NADPH o qué enzimas generan NADPH. Esos electrones van a viajar ya a través de ciertas proteínas. Aquí se lo van a entregar a una proteína que tiene un FAT oxidado
vamos a generar Far reducido. Este a su vez va a entregar ahora los electrones a otra proteína, que es una proteína ferrosulfuro. ¿Ya? Entonces esto se asemeja a la cadena transportadora de electrones. Hay electrones que están viajando y finalmente van a ser captados por esta enzima que pertenece al citocromo P450, que es la monooxigenasa del colesterol. ¿Ya? También se llama desmolasa 2022 porque va a cortar la cadena lateral del colesterol. También participa oxígeno molecular, como ustedes pueden ver acá. ¿Ya? Entonces el poder oxidativo del oxígeno también se va a hacer parte para poder eliminar esta cadena de 6 carbonos. ¿Ya? Entonces ahí está el colesterol y terminamos con esta pregnenolona, que ahora tiene un grupo ceto en este carbono. ¿Ya? Entonces sigamos. Entonces veamos ahora cuáles son las rutas de síntesis de los diferentes esteroides. ¿Ya? En esta diapositiva ustedes ahora no van a entender mucho, pero cuando les muestre la siguiente van a hacer sentido de lo que se está mostrando acá. Acá se está resumiendo la síntesis de los diferentes esteroides que ocurre en forma, o más bien en secuencias alternativas. No hay una forma lineal de sintetizar cada uno de los esteroides en cada una de las glándulas. Solamente la aldosterona podríamos decir que sigue una vía metabólica lineal, sin desviaciones. Los otros esteroides, como vamos a ver, tienen más de una vía de síntesis, ¿ya? Prácticamente todos ellos. Entonces tenemos aquellos esteroides que son de 21 carbonos, que son los que de la glándula adrenal. Luego están los andrógenos con 19 carbonos y los estrógenos con 18 carbonos. ¿Ya? Entonces hay diferentes rutas, la ruta delta 5, delta 4, ¿ya? Después tenemos la ruta de los mineralocorticoides, que es hacia abajo. Ahí está la aldosterona, que como ven ustedes sigue una ruta lineal. Los glucocorticoides, sin embargo, pueden llegar por dos vías a su punto final. Vamos a ver cuáles son esas vías. Y se hace más compleja esta historia cuando revisamos las hormonas sexuales, como los andrógenos y los estrógenos. ¿Ya? Aquí vemos que los andrógenos pueden seguir varias vías de síntesis. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, esta vía va en paralelo con esta y llegan al producto final. Y si vemos las hormonas sexuales femeninas, tenemos que pasar a través de este camino de los andrógenos para llegar a la síntesis final de las hormonas femeninas, que son estrona y estrógeno. Se resumen todas las vías enzimáticas que llevan a la síntesis de los diferentes esteroides. Hay un código de colores que nos permite seguir claramente cuál enzima está participando en cada una de estas conversiones de los esteroides, que parten su síntesis desde esta molécula común que sería el colesterol. Como dice aquí, estas enzimas, las hidroxilasas, están asociadas a la membrana tanto mitocondrial o del retículo endoplásmico liso, según sea el caso. Incluyen un citocromo P450 y usan como sustrato el NADPH. ¿Se acuerdan? El NADPH, ese que se produce en la vía de la pentosa, pero también a través de la enzima málica. Eso lo vimos durante la síntesis de los ácidos grasos. Y también se usa oxígeno molecular. ¿Ya? Entonces vamos a ir a la síntesis de la aldosterona y del cortisol. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, esto lo vamos a ver después. Acá está representado en este esquema el flujo que sigue la síntesis tanto de mineralocorticoides, que sería la aldosterona, su mayor representante, y los glucocorticoides, que su mayor representante vendría a ser el cortisol. ¿Ya? Veamos la aldosterona. Si ustedes se fijan, acá tenemos en esta posición al colesterol y la síntesis de aldosterona va a seguir un flujo lineal. Ya no hay desviación. ¿Qué quiere decir esto? Que partimos de la pregnenolona, que ya progesterona, participa esta enzima, la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, ¿ya? Ahí está la posición donde está ocurriendo el cambio de un grupo hidroxilo, se transforma en grupo ceto,
generamos la progesterona y después actúa una 21 hidroxilasa que agrega un grupo hidroxilo en esta posición. Luego actúa la 11 beta hidroxilasa, que como el número lo indica, se va a agregar un grupo hidroxilo en esa posición, y finalmente una 18 hidroxilasa que agrega otra hidroxilación, y terminamos entonces con la aldosterona. Ya la aldosterona quizás es la más simple de entender o de seguir su síntesis. Pero si lo comparamos con los glucocorticoides, tenemos dos vías metabólicas que nos pueden llevar a la síntesis de esto. Entonces, estamos acá, en este punto de intersección, y podemos tomar un desvío hacia la síntesis de esta molécula utilizando la 16 alfa hidroxilasa. Ya ocurrió una hidroxilación a ese nivel. O bien podemos utilizar la misma enzima que utilizamos antes, sintetizar progesterona, ¿ya? Cambiar este grupo hidroxilo a un grupo ceto y de ahí utilizar la 17 alfa hidroxilasa y llegar a la 18 hidroxiprogesterona. ¿Ya? Lo mismo le ocurre a esta molécula. Entonces, llegamos a este punto común y de ahí el flujo es lineal. Pasamos a través de una 21 hidroxilasa, 11 beta hidroxilasa y llegamos a esta molécula que es el cortisol. ¿Ya? Un glucocorticoide muy potente. Vamos ahora a la síntesis de las hormonas sexuales, masculina y femenina. ¿Ya? Aquí el camino es más largo, hay más alternativas. En azul está indicada la síntesis que siguen las hormonas sexuales masculinas y en este color más claro está la síntesis de las hormonas sexuales femeninas, que se superpone con la síntesis de las hormonas masculinas. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estamos? Estábamos acá, ¿no es cierto? Colesterol. Si queremos ir por alguna de las vías hacia la síntesis de los andrógenos, vamos a seguir este camino, que sería este, ¿no es cierto? 17 alfa hidroxilasa, ya la vimos, pero acá lo que va a ocurrir, una liasa va a actuar sobre la cadena lateral que nos está quedando acá y esto se va a convertir en un grupo ceto. Ya se eliminaron entonces carbonos y terminamos con esta molécula que es la de deshidroepiandrosterona. ¿Ya? Si seguimos esta misma vía, se puede utilizar la 17 hidroxiesteroide deshidrogenasa y se agrega este grupo hidroxilo. El grupo ceto se cambia a un grupo hidroxilo en esta posición. Estamos en este punto. Ya. Vamos ahora de vuelta a este punto. ¿Qué pasa si ahora partimos desde pregnenolona otra vez? Estamos de vuelta, podemos seguir un camino hacia abajo, hacia progesterona y desde progesterona tomar el desvío ahora hacia la síntesis de andrógenos. ¿Ya? Y para ello pasamos por una 17 alfa hidroxilasa, que me está agregando este grupo hidroxilo, una liasa otra vez que va a remover carbonos de esta posición, ¿ya? Y finalmente otra vez la 17 beta hidroxiesteroide para terminar con esta molécula de testosterona. Desde esta molécula que quedamos anteriormente se puede usar esta 3 beta hidroxiesteroide para generar también testosterona. ¿Ya? Entonces seguimos estos dos caminos, bajamos acá, seguimos este otro y llegamos a este punto común que es la testosterona. Pero como ustedes pueden apreciar, hay caminos, ¿ya? Hay bypass, dos bypass para conectar estas dos vías. De la 17 hidroxipregnenolona podemos llegar a la 17 hidroxiprogesterona. ¿Ya? Y aquí lo mismo, podemos, ¿no es cierto?, tomar este camino y llegar a la delta 4 androsteno 317 diona. Son nombres muy difíciles de recordar, ¿ya? Yo tampoco los voy a recordar todos. Sí, lo importante acá es entender las vías comunes
colesterol, pregnenolona, progesterona y que podemos obtener los andrógenos a través, ¿no es cierto?, comenzando de la pregnenolona o comenzando de la progesterona. ¿Ya? Entonces terminamos con esta hormona, que es la hormona más potente en cuanto a las hormonas sexuales masculinas. ¿Ya? Y a través de una reductasa se puede formar un andrógeno de menor actividad, que es la dihidrotestosterona, con esta 5-alfa reductasa, que lo que está haciendo, ¿no es cierto?, está produciendo la eliminación de este doble enlace. ¿Cómo tenemos ahora las hormonas femeninas? ¿Ya? Entonces ahora todos estos caminos pueden ocurrir en los ovarios, ¿ya? Y vamos a llegar a testosterona y a esta otra molécula. Y aquí en el ovario estas moléculas se van a encontrar con la aromatasa. Y la aromatasa lo que hace es transformar este anillo, el anillo A, ¿se acuerdan el anillo A del colesterol? Lo transforma en un anillo aromático. Y terminamos entonces con el 17 beta estradiol, que es el estrógeno más fuerte, la estrona y el estriol. ¿Ya? Entonces ahí más o menos está resumida la síntesis de las hormonas esteroidales